debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Muy buenos días, amigas y amigos de Contraportada. Hoy vamos a hablar de un tema de actualidad que se relaciona con Colombia, en la relación de Colombia en el sistema mundo. Vamos a titular esta intervención Democracia soberana o dictadura del capital. Con la caída del proyecto soviético, que se le llamó socialismo real por parte de la dirección del Partido Comunista de la Unión Soviética, con esa caída se satanizó la idea de socialismo, y el socialismo con base en las propuestas de Marx. Pero hoy se sabe que lo que se desarrolló en el seno de la URSS y otros países cercanos a lo que se llamó los países de la órbita soviética, como Hungría, Bulgaria, Polonia, la República Democrática Alemana, y los países del Báltico, Letonia, Lituania y Estonia. Lo que se llamó socialismo no fue precisamente una orientación acorde a los planteamientos de Marx en relación a que esta nueva forma de organización social que se construiría como transición para superar el sistema del capital debía ser regentada, orientada, dirigida por los trabajadores. En esos términos, Marx fue consecuente en 1864 con la colaboración que tuvo en la organización del primer Congreso Internacional de los Trabajadores en Londres. Habrá tiempo de revisar su discurso de ese entonces. Esa no era una internacional de partidos, era una internacional de organizaciones sociales de la clase obrera, de los trabajadores. Ya cuando se empiezan a realizar las otras internacionales, la segunda y la tercera, ya esas no son organizaciones de los trabajadores, ya esas son organizaciones de los funcionarios estatales o de partidos que sustituyen, por así decirlo, el poder central y el mandato de los trabajadores. Bien, entonces se demeritó la idea de socialismo y frente a la idea de socialismo se desarrolló con profundidad que la alternativa era la democracia. La democracia que emana de la participación de los diferentes sectores en los manejos de las cuestiones de Estado, que toma fuerza a partir de la Revolución Francesa y se acuña con la Revolución Industrial. Pero lo que se pasó por alto es que esas eran formas históricas, políticas del desarrollo del sistema del capital para desarrollar la economía del capital. No había una democracia de igualdad, fraternidad y libertad como se proclamó en Francia, pues ella nació cercana al desarrollo de las propuestas del incremento de la acumulación de capital. Eso ya está muy bien reglamentado y documentado. Pero bien, esa forma de política que se desarrolla en países de Europa y se desarrolla en Norteamérica y en Sudamérica, es elevada a la categoría como la alternativa al modelo que se le llamó modelo comunista, que tampoco ha sido una propuesta comunista porque no es cierto que haya habido el desarrollo de una sociedad comunitaria, comunal, como se pudiera entender, con protagonismo económico, político y social de las comunidades, porque el protagonismo lo tienen quienes controlan los aparatos de Estado a nivel nacional, regionales y municipales. En ese sentido, recientemente en un consejo de ministros, Petro dijo: yo no soy ni de izquierda ni de derecha, yo soy humanista. El socialismo que se desarrolló en el siglo pasado fue superado por la realidad, no cumplió con su perspectiva, algo así da a entender. Lo mismo dijo Chávez cuando a finales de los años 1990 del siglo anterior, cuando empieza su gobierno, dice que
ellos van a construir en Venezuela un socialismo bolivariano, no un socialismo soviético, un socialismo a la manera latinoamericana, orientado en cierto sentido con las propuestas de Bolívar de soberanía nacional e integración latinoamericana. Pues bien, entonces, esa idea de democracia, los anglosajones, ingleses y norteamericanos y en cierto sentido todos los países de la Unión Europea la han asumido como la cumbre superior de la organización política y social de la humanidad. Y se han realizado guerras, ocupaciones, intervenciones a nombre de desarrollar la propuesta democrática en oposición a la propuesta comunista. Empecemos. En 1954, luego de Dien Bien Phu, la intervención francesa en Indochina es derrotada por la fuerza dirigida por Ho Chi Minh, las fuerzas de liberación de Vietnam del Norte, y construyen Vietnam del Norte. Ya en 1950 los Estados Unidos habían enviado asesores militares en 1950 en el predominio de gobiernos demócratas también, porque no son solamente los republicanos los que establecen la violencia estadounidense hacia afuera, también son los demócratas. Y entonces en 1954 ya empieza a establecer una participación decidida de los Estados Unidos, supuestamente para defender la democracia en Vietnam del Sur, para impedir el triunfo de la propuesta comunista del Vietcong o Vietnam del Norte. Siempre ha habido un protesto. Luego de que los franceses salen de Vietnam, los Estados Unidos inician la ocupación sistemática a nombre de la democracia occidental liberal en Vietnam del Sur, o sea, en Saigón como capital. Y en 1964, luego del forcejeo de Kennedy en el interior del Partido Demócrata y en los Estados Unidos por no proliferar la presencia de tropas norteamericanas allí, ese es los primeros choques de Kennedy-Young con la Junta Internacional del Capital, que es la que orienta y maneja todas estas cosas en Londres, Washington y Tel Aviv, fundamentalmente, en esos tres centros. Después lo maneja en Dubái, pero fundamentalmente en esos tres centros, reitero, Washington, Tel Aviv y Londres. Entonces, Johnson, después de la muerte, del asesinato de Kennedy, ahora le llaman, después de que Kennedy fue desvivido, le llaman a los asesinatos que las personas fueron desvividas, no asesinadas, para suavizar los términos que se utilizan en las redes sociales. Johnson hace aprobar del Congreso norteamericano la presencia oficial de las tropas norteamericanas en Vietnam. Y entonces se desarrolla la confrontación por la liberación de Vietnam del Sur y mantener el Vietnam del Norte. Entonces el pretexto era defender la democracia en Saigón, que no era democrática, e impedir el triunfo del comunismo allí, pero antes hubo un pretexto que fue el pretexto de agosto de 1964, y empiezo con los pretextos, el llamado caso del Golfo de Tonkin, donde supuestamente tropas norvietnamitas atacaron buques norteamericanos, pero eso nunca fue probado, eso fue vociferado por los medios de comunicación, y eso justificó la intervención norteamericana, el asalto de supuestas fuerzas norvietnamitas a embarcaciones norteamericanas en el Golfo de Tonkin. Luego viene la utilización de los pretextos reiteradamente como razón para las guerras del capital. Son guerras para extender dominio. Esa guerra era para extender el dominio en el Asia Oriental y enfrentarlo a la naciente propuesta de la República Popular China, que no era una república comunista, era una república popular. Todo el mundo sabe que una de las diferencias fundamentales en el debate entre el PC chino y el PECU tiene que ver cómo se conformaban los estados nacientes. Los chinos eligieron el camino de las repúblicas populares y el PECU tomó el camino de la llamada República Soviética. Entonces, en ese tipo de cosas,
los Estados Unidos imponen en la llamada guerra de Irak el pretexto de que había armas de destrucción masiva. Ya se sabe que nunca hubo armas de destrucción masiva para ocupar a Irak, que Irak es un gobierno que se fundamentaba en orientaciones relacionadas con una especie de distribución de la riqueza a la manera de Gamal Abdel Nasser, a la manera de Mohammad el Gaddafi y a la manera de Saddam Hussein. El pretexto era eliminar el desarrollo de esa propuesta que se pudiese decir que era un socialismo arábico. Se pudiera decir, hay que estudiar bien eso para poder decir, aunque algunos lo han caracterizado así. Y se justifica sin pasar por un acuerdo del Consejo de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, se justifica el asalto a Irak. Los más benignos en los análisis dicen que murieron más de 500.000 personas, población infantil y población de adulto mayor en Irak. La toma la dirige George Bush, y le dicen George Bush el pequeño, y hace esa invasión a nombre de Dios para establecer la democracia en Irak. Para establecer la democracia en Irak y limpiar a Irak de armas de destrucción, de las armas de destrucción masiva. En esa operación participa Tony Blair, al mando de eso, a nombre del Partido Laborista Inglés, que se supone que es un partido de tradición sindical obrera. Pero también interviene José María Aznar, que es de los voceros fundamentales de la derecha española, después reproductor de las ideas de Franco. Y entonces esa trilogía asalta a Irak bajo ese criterio. Pero todos esos asaltos es porque la Junta Internacional del Capital no tenía control sobre el manejo de los recursos energéticos en esa zona llamada del Asia Occidental. Saddam Hussein cayó en la trampa de enfrentarse con Irán. Saddam Hussein habla a nombre del islamismo sunita como Gaddafi, y los iraníes hablan a nombre del islamismo chiita, que tiene que ver con un poco con la sucesión de Mahoma y cómo se desarrollan las ideas de Mahoma, quienes la deben desarrollar. En los chiitas dicen que eso la deben desarrollar y orientar los ayatolás, y en los sunitas que tienen que ser comunidades o núcleos locales para desarrollar la idea las ideas de Mahoma, las ideas de espiritualidad y manejo de la sociedad. Pues bien, ese pretexto lo desarrolla. Todo el mundo sabe que se creó una guerra larga entre Irán e Irak orquestada por los Estados Unidos para derrotar y someter a Irán. Irán es una tradición persa. Si uno hunde las raíces en la tradición persa, en la identidad cultural persa, sabe que la civilización persa también intentó establecer dominios coloniales en Grecia, pero fue derrotada allí en Grecia. Y luego de esa derrota, la civilización persa por así decirlo, se focalizó en su territorio, en lo que hoy se conoce como Irán, y no se conocen nuevos intentos de prolongación del dominio persa iraní hacia lugares del mundo. No se conocen, no están documentados. Entonces, esa vigencia del proyecto iraní, que controla recursos energéticos fundamentales y controla el estrecho de Hormuz del 20% del flujo de crudo y el flujo de gas que necesita el mundo occidental para reproducir el capital, pues es una postura incómoda para la Junta Internacional del Capital, con sede en Washington, Londres y Tel Aviv. La gente cree que es que hay una pelea entre Netanyahu y Trump. Eso no es ninguna pelea trascendental. Ambos son funcionarios de la Junta Internacional del Capital. Ambos representan los intereses de la reproducción de la Junta Internacional del Capital. Entonces, el asalto, el intento de asaltar a Irán, que se pensaba que lo podían realizar en una semana sin conocer a fondo las disposiciones del pueblo persa. El pueblo persa y el pueblo iraní no es el pueblo venezolano, que no estaba preparado para esas guerras tecnológicas. Por eso la operación de secuestrar a Maduro fue relativamente fácil.
no estaba tecnológicamente preparada la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela para responder a eso, pero el pueblo persa estaba preparado y lo venía haciendo desde 40 años a su manera, incorporando a cientos de mujeres en ese proceso. Se dice que en ese ejército persa iraní, el 30% tienen composición de gente con formación científica ingenieril y hay una gran población femenina allí, como también hay una gran población femenina presente en las universidades persas. Entonces no es esa idea occidental del feminismo occidental light, por así decirlo, el feminismo occidental que consideran que las mujeres persas con el velo son mujeres oprimidas por tener el velo, pero muchas son más libres que las mujeres supuestamente occidentales. Eso ha venido apareciendo en estos días. Entonces aparece el pretexto de invadir a Irán, de tomar a Irán. Empiezan una operación especial donde mueren 140 niños en una escuela. Intentan confundir que eso fue un autoatentado de los iraníes, pero todo el mundo sabe que eso fue con misiles de fabricación norteamericana. Muere el ayatollah Jamenei, su esposa, sus hijos y gran parte del mando militar en esa primera incursión, pero sobrevive el hijo. Pero lo que pasaban por alto los Estados Unidos es que con eso no se iba a levantar el pueblo persa en la calle a aplaudir la presencia norteamericana. Lo que crearon una reacción contraria, lo que se creó fue una identidad civilizatoria, cultural, que se unificó para defender la patria. Y entonces las respuestas fueron luego misilísticas, con un desarrollo increíble para los anglosajones, para la Junta Internacional del Capital, que golpeó el corazón de Israel y golpeó el corazón de las bases norteamericanas con sede en Arabia. Casi todas las bases fueron golpeadas. ¿Qué hay detrás de eso? Aquí es donde viene el asunto que debemos dilucidar. Quienes trabajamos en educación y en organizaciones sociales que todavía no somos cabezas de partido político ni del pacto histórico, somos militantes de base, es que nos debemos aclarar en una cosa. ¿Qué hay detrás de la operación contra Irán? ¿Qué es lo que hay detrás? Recordemos, en territorio árabe, en Dubái y en el mismo Israel, hay capital en grandes cantidades originado en India. De ahí la duplicidad del primer ministro hindú de estar en los BRICS, pero al mismo tiempo estar cerca de Israel. Todo el mundo sabe que él visitó Israel en febrero antes del asalto a Irán. Ahí están depositados todos los fondos grandes de la economía ilegal. Petro ha tenido la valentía de decir que Dubái es una de las sedes de la Junta del Narcotráfico. Pero es que no es solamente Junta del Narcotráfico, es Junta de la economía ilegal, del fentanilo, de la prostitución a gran escala, del movimiento de dinero ilegales, del manejo del armamentismo, del contrabando de armas. Esa Junta tiene fuerza y tiene inversiones. Pero ¿qué es lo que hay más en el fondo? Lo que hay más en el fondo es que está ocurriendo algo que al caerse el proyecto soviético en Rusia, en la Federación Rusa, se desarrolló una propuesta de democracia soberana. Y eso es lo que hay que decir. Eso es Putin, eso es Medvedev. Una propuesta de democracia soberana que incluye el desarrollo del capitalismo, el manejo de los impuestos, el manejo de su productividad y su tecnología para fortalecer a Rusia. Y ya no por la vía del Partido Comunista de la Unión Soviética, porque no es el Partido Comunista de la Unión Soviética el que gobierna la Federación Rusa. Algunos sectores de la izquierda europea y latinoamericana creen que Putin es un funcionario del Partido Comunista de la Unión Soviética. Lo fue en su tiempo. Pero lo que hoy gobierna Rusia es un proyecto de democracia soberana que se llama Rusia Unida, donde hay grandes empresarios capitalistas. Lo que pasa fue que fueron defenestrados de allí los jefes soviéticos que se apropiaron de algunas empresas después de la caída soviética, de la caída del proyecto soviético.
El proyecto Rusia Unida supera el ateísmo, abre las iglesias ortodoxas cristianas, y esa es otra de la pelea de un sector occidental contra el cristianismo ortodoxo ruso. Resisten todas las sanciones habidas y por haber por desvender territorio de Donetsk, Donbass y Luhansk, que son territorios donde hay mayoría de población rusa, porque era obvio, Ucrania viene de ser una de las repúblicas de la Unión Soviética, pero la agresión contra esa población ha sido bárbara, excluyente y torturadora. Occidente calla eso porque Occidente lo que le interesaba era tener en Ucrania una guerra de prestación de servicio, una guerra por encargo para asediar a Rusia. Y la OTAN es la que invierte en la guerra de Ucrania, y la OTAN, el principal financiador, son los Estados Unidos. Pero las sanciones no logran derrotar a Rusia ni arruinarla, por el contrario, el crecimiento económico de Rusia se desarrolla de manera avanzada. Y desarrollan la ciencia que los rusos ya traen desde la propia Unión Soviética, que se expresa en tecnologías de producción de energía, en tecnología aeroespacial. Y resisten, ahí está. Ese es el temor. No pueden someter a Rusia y su gran proporción territorial y sus fuentes de riqueza. No pueden someter a China, que ese es el otro temor. Y entonces desarrollan la idea de tomarse toda la península arábica e Irán y avanzar hacia Pakistán. Porque consideran que tienen un control de la parte de China para, desde toda esa fuerza arábiga, supuestamente la Irán tomada y la de Pakistán, entonces cercar a Rusia y cercar a China. Esa es la estrategia político-militar de desarrollo del capital. Es el desarrollo del capital. Hablemos del desarrollo del capital. En el año 2008, el gran investigador húngaro István Mészáros, en su libro La crítica estructural del capital, dice en uno de sus capítulos que en el mundo estaban rodando aproximadamente 150 trillones de dólares. 150 trillones de dólares. Controlados por la Junta Internacional del Capital en sus diferentes versiones. Pero ahí en esa cifra no están los trillones de divisas que maneja el banco chino y que maneja el banco ruso de manera autónoma. No dependen de la Reserva Federal, aunque fueron sometidos al uso del dólar como divisa dominante. Eso ya se va a romper en los próximos años. Ya se está comerciando a gran escala en yuanes y en rublos. Y entonces la Junta Internacional del Capital ordena asaltar Irán, no porque Irán estuviera armando bombas atómicas. No, esa no es la razón. Para que no desarrollara su potencial nuclear. Esa no es la razón. Porque ¿por qué razón los Estados Unidos sí lo pueden hacer, Inglaterra lo puede hacer, Francia, y por qué Irán no lo puede hacer? Porque es un peligro para la humanidad. Resulta que los únicos que han utilizado las bombas nucleares para destruir la humanidad son los Estados Unidos. Son los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Despiadadamente fueron borradas de la faz de la tierra núcleos de población humana japonesa y sometieron a Japón. Entonces, ante la alianza estratégica China-Rusia, que avanza hacia los BRICS, con Brasil, la dual India y Sudáfrica, a la cual se intentan sumar petromonarquías, a esa BRICS que tiene un banco de desarrollo que no se mueve con las altas tasas de interés con que se mueve el Banco Europeo Central o el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial. A esos BRICS y a la alianza estratégica que eso provoca, a la ruta de la seda, que es la recuperación de la vieja ruta que llevaba mercancías de Asia hacia Europa. Entonces cunde el pánico frente a esa ruta. La Junta del Capital sabe que no puede dominar, que no puede tener en sus manos la masa de plusvalía convertida en dinero que hay en los bancos chinos y rusos. Esa es una de las razones esenciales. El resto son puros pretextos
discursos de Fox, de ABC News, de BBC, obvio, están en su derecho, como están en su derecho Caracol y RCN en Colombia de decir que Cepeda representa un futuro comunista para el país. No lo van a dejar que se mueva acumulando una votación para ganar en la primera vuelta sin crear desinformación. Hay una batalla en la conciencia, en los medios de comunicación. Entonces, vayamos diciendo una cosa muy clara antes de terminar. Lo que está en juego hoy es si nosotros vamos a crear democracias soberanas en Colombia, en Venezuela, en América Latina, o si vamos a ceder al dominio de la dictadura del capital. Trump está proponiendo como sector de la Junta del Capital, como gerente, porque él no es el dueño de eso ni es la única tendencia, la nueva América. La nueva América son países que él considera que vienen desde Canadá hasta Colombia, Venezuela, el Caribe, y que ocupa Groenlandia para establecer ahí el mandato del capital y utilizar plenamente la energía que existe en ese país. Eso lo acaban de hacer y hay países afiliados a eso. A esa afiliación está asistiendo Milei, está Katz, está el nuevo presidente de Bolivia, está el presidente de Ecuador. Y esa junta de la Nueva América es profundamente criminal, antidemocrática. Mire que en Ecuador hubo un referéndum, se aprobó por parte de la mayoría de la población que no se aceptaba la presencia de tropas norteamericanas o extranjeras ni la creación de bases. Y no pasaron 3 meses y Noboa permitió la presencia de las tropas norteamericanas en Ecuador, tienen tomado Ecuador. Y ya hay tomas de tropas norteamericanas en el Perú. Eso es lo que viene. Quieren someter a Cuba y quieren someter a México. Pero con México hay un choque frente a la democracia soberana y la capacidad de México en la lucha por la democracia. Cepeda ha dicho clarito, y eso lo enaltece, Cepeda ha dicho clarito que Colombia es un país soberano y que la soberanía nacional hace parte de su proyecto de gobierno, de vida, como el proyecto del reino de la justicia, como el proyecto de acabar con la corrupción al interior del aparato de Estado, como el proyecto de crear mejores condiciones de vida para la población, el proyecto de crear fertilizantes para poder sostener la agricultura. Entonces se va creando una disputa profunda en el mundo entre la dictadura del capital y la democracia soberana. México dice que pertenece a la democracia soberana. Cepeda está diciendo que nosotros somos democracia soberana. Venezuela entrampada porque tiene la pistola en la nuca, el gobierno de Venezuela, por la invasión que hicieron allá y secuestraron a Maduro, intenta hoy decir que van a reproducir la propuesta chavista bolivariana. En ese marco, entonces nos estamos enfrentando a una dictadura posible del capital, que es una dictadura terrorista, pero aparecen cuestiones importantes, y con esto voy a terminar. Aparece la actitud de España bajo la presidencia de gobierno de Pedro Sánchez, donde dice que Israel está destruyendo la vida de millones de seres humanos, que está cometiendo genocidio en Gaza, toma distancia frente a eso. Dice que no apoya la propuesta de Trump de que la Unión Europea se meta a tomarse el estrecho de Hormuz. Avanza antier Pedro Sánchez a establecer relaciones diplomáticas con Irán y establecer una embajada en Irán. Y Pakistán se presenta como mediadora para las conversas entre Estados Unidos e Irán, mientras que Israel viola las condiciones de cese al fuego atacando a Líbano. Pero Pakistán sabe que tiene que mediar una gran amistad con los pueblos del mundo y con Irán, porque Pakistán sabe que si la Junta del Capital se toma Irán, luego se toma Pakistán. Ahí hay también una relación pragmática de defensa
de la vía pakistaní, y Pakistán tiene desarrollo científico, tecnológico en misilística. Aparece la posición de la primer ministra italiana, que dice que no va a permitir que Italia se meta en las acciones de Trump para asaltar con la supuesta OTAN a Irán o al estrecho de Hormuz. Se va fracturando la misma Unión Europea. Y la Unión Europea, pues, de acuerdo a los intereses del dominio norteamericano, la Unión Europea son democracias no soberanas, son democracias sumisas que dependen de la energía y el petróleo y los recursos de inversión militar que hacen los Estados Unidos en Europa y que tienen gran parte del mercado norteamericano. Entonces, estamos en el mundo hoy para estudiar, yo digo, los trabajadores, los que trabajamos en la educación, en las organizaciones sociales, en la producción, y en gente como que nos formamos en contraportada, hablando, discutiendo. Nosotros necesitamos entender que nosotros hacemos parte de los procesos mundiales de la democracia soberana. Ahí es donde hay que inscribir al pacto histórico en un proyecto de democracia soberana, no en un proyecto de violencia contra ningún pueblo, ajeno a cualquier ocupación militar de los pueblos, pero un proceso de democracia soberana, porque lo otro es la dictadura del capital. Y esa es tenebrosa, esa no se detiene en nada. Volaron edificios enteros familiares en el Líbano en estos días los israelíes. Los muertos se cuentan por centenas, con la idea de que ese es el desarrollo de un mandato de Dios para establecer la democracia occidental. Bueno, muchas gracias por la atención a estudiar el fenómeno de la relación que hay entre democracia soberana y superación del capital.